Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat anima. Bueno, vamos a continuar con esta segunda reflexión sobre las consecuencias del pecado. Hace poquito estaba yo pensando en su mística de Sor Marianita y todo lo que he aprendido de ella, lo que he aprendido de mis visitas al Ecuador, a Quito, a su comunidad allá. Y me acordaba de esas batallas tan increíbles de ella y su tía y sus fundadoras con el demonio que actuaba dentro de la propia comunidad, ¿no? Y cómo es que el demonio nos ataca es dentro de la misma iglesia, ¿no? Porque uno esperaría que los ataques del diablo vengan de extraños, de gente del mundo, y generalmente los daños más grandes de la iglesia se han hecho con gente de la iglesia. Miren a Martín Lutero, Enrique VIII, Calvino, todos, y a través de la historia siempre es la misma iglesia la que se da duro, ¿no? Porque aquí en Colombia tenemos un dicho que es: no hay peor astilla que la del mismo palo, ¿no? Y eso lo vemos en la fundación del convento de Quito, de ustedes, que esas vocaciones locales, ahí ecuatorianas, terminaron encarcelando a las fundadoras, ¿no? Y voy a pedirle al Señor su palabra para que comencemos con esta palabra en esta reflexión. Y les voy a leer del libro del Apocalipsis en el capítulo 1 desde el versículo 9, visión preparatoria. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación del reino de la paciencia en Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Palabra de Dios. Nosotros tenemos el conocimiento muy claro del pecado. Dios nos ha revelado su ley por medio de Moisés y conocemos el decálogo de la ley.
Y encima de eso nuestra doctrina católica nos ayuda a conocer la batalla espiritual que vivimos para poder mantener ese decálogo de la ley en nuestro corazón como en nuestra guía y el camino sobre el que debemos caminar, que es el mismo Jesucristo. Ahora, cuando hablamos del mundo en que nos ha tocado vivir hoy, esta civilización, es curioso que en la iglesia los laicos con una gran mayoría, podría decir yo, desconocen la ley y ni siquiera saben qué es pecado mortal. A mí me han preguntado muchas veces, después de una charla en una parroquia, se acerca mucha gente que son católicos, que toda la vida han estado en la iglesia, que han recibido catequesis, que han participado en congresos de no sé cuántos predicadores y no tienen claro qué es el pecado. Y ese es el mundo en que vivimos. Obviamente ese no es el caso de ustedes que han tenido la bendición de entrar en esta vocación religiosa y vivir esta experiencia y la formación que ustedes reciben. Pero hay algo muy importante sobre este tema del pecado que se necesita profundizar más. Y es que el pecado es un espíritu. Y obviamente que los pecados son legiones. Y entonces, para uno poder tener una idea clara de ese territorio del pecado, tiene que tener conciencia de que ese es un territorio de espíritus, porque normalmente uno puede concebir el pecado como una acción mala de uno. Es una desobediencia mía, es un momento de fragilidad, es una caída y todo puede quedarse ahí. Entonces, cuando todo se queda ahí, se pierde un elemento muy importante y es que todo pecado tiene socio. Estoy hablando de pecado mortal. Obviamente que al hablar de pecado mortal estamos incluyendo todos los niveles de pecado, porque los pecados veniales llevan al pecado mortal. Entonces, es un camino hacia él. Todos están incluidos, pero tenemos que tomar el pecado desde el pecado mortal para poder tomarlo desde la cabeza. Dicen, la serpiente se tiene que eliminar cortándole la cabeza. Entonces, si vamos a hablar del pecado, tenemos que hablar del pecado mortal. Ahora, cuando nosotros tenemos una experiencia religiosa que no tiene ninguna profundidad y no se ha entrado al espíritu, entonces el pecado es una falla, una falta, es un error, es una caída, y de ahí no pasa. Hasta ahí llegó el pecado. Entonces yo voy, confieso la falta, el error, y ya entro en gracia y continúo mi vida. Entonces estoy siempre confesando errores, caídas, algo que no debía hacer. Y esa es la relación mía con el pecado. Pero eso no tiene absolutamente ninguna trascendencia lo suficientemente importante como para sanar mi interior de las tendencias malas que tengo para pecar y también liberarme de lo que el demonio está haciendo en mi vida, que es una batalla constante que la está peleando contra mí desde mi niñez, porque el demonio comienza a pelear con nosotros desde que estamos en el vientre de la madre. Cuando yo tuve mi experiencia con el Señor, tuve una experiencia con mi ángel guardián en la cual entendí lo que mi madre había hecho conmigo cuando me consagró a la Virgen María en su vientre. Y cómo fue importante esa consagración, porque es desde el vientre que comienza la guerra contra el mal. Y si uno ya en el vientre está consagrado a la Virgen, pues tiene ciertas ventajas. Es importante, ¿no? Eso no quiere decir que si no se hace, pues se va a condenar o le va a pasar algo, pero sí son bendiciones de la iglesia. A lo que yo voy es que el pecado es un espíritu, el pecado mortal,
cada pecado mortal es un espíritu, una persona, y es un príncipe, no es cualquiera. Y de ese principado se desprenden muchos demonios, porque si usted se queda en pecado, todos los días hay más espíritus reforzando ese pecado. ¿Por qué? Porque todos los días de nuestra vida es una batalla espiritual entre el bien y el mal por nuestra alma, porque sencillamente nuestra vida es muy corta, y los espíritus no viven en el tiempo, ni viven en el espacio. Entonces la vida nuestra es un instante en la eternidad, y en ese instante es donde debemos resolver nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros cometemos un pecado mortal hoy y no nos arrepentimos, no nos confesamos, nos quedamos en pecado, y llega el nuevo día, llega una batalla inmensa para tratar de sacarme, desencadenarme de ese pecado por medio de la gracia que tengo en el bautismo y los sacramentos que se me han conferido. Y los ángeles tratan de influenciarme a mí a arrepentirme, a cambiar, a soltar ese pecado, porque es mi voluntad la que está comprometida. Pero los demonios están firmes en esas cadenas y tienen que traer más refuerzos para poder mantenerme atado, para que mi voluntad no ceda. Entonces se entran en la soberbia, se entran en el egoísmo, se entran en todos los defectos que tenemos nosotros en el amor propio, para que no suelte el pecado. Si no tenemos conciencia de la batalla espiritual que hay con el pecado, entonces el pecado nunca podrá ser liberado. Vamos a estar constantemente en un fluir entre caer y levantarse, caer y levantarse. Y esto se convierte casi en un deporte, ¿no? Porque es como dicen por ahí los dichos populares: el que peca empata, ¿no? Y es porque no hay esa profundidad ni esa conciencia de que estamos hablando de espíritus. Entonces, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado son, el ejemplo que les puedo dar es un caucho. Ustedes han visto una banda de caucho. Cuando usted estira demasiado una banda de caucho, nunca vuelve a tener la consistencia que tenía originalmente. Se estira demasiado, hasta el punto que en un momento dado ya no sirve para lo que originalmente era. Queda muy ensanchado, muy grande, ya no aprieta igual. El alma nuestra se va relajando y entregando a dimensiones de pecado a medida que se acostumbra a él. Entonces, por ejemplo, una persona cuando niño comienza a entrar en un territorio de mentiras, y con esas mentiras gana territorios importantes, cosas materiales, se salva de problemas, quién sabe cuántas cosas empieza a manipular con la mentira. Entonces la mentira se convierte en una herramienta de trabajo, de supervivencia, y es un pecado, y ese pecado va aumentando a medida que la persona va creciendo en edad, y al mismo tiempo ahí hay espíritu que está caminando con esa persona, y cada vez lo enreda más, cada vez lo inspira más, porque los espíritus inspiran, para bien o para mal, porque ellos son cuerpos intelectuales y actúan a través de nuestro intelecto, sentidos, instintos, pasiones, en toda nuestra naturaleza humana. Entonces, esos espíritus continúan incitándome, llevándome, dirigiéndome, influenciándome a mantener ese territorio de mentira. Y ahí viene ya prácticamente una legión conmigo caminando. A veces hay niños que cuando llegan a la primera comunión ya están cundidos de espíritus. Sí, hoy, por ejemplo, a través del tiempo yo he leído situaciones muy interesantes sobre por qué le dieron la primera comunión a un niño a los 5 años.
por decisión del sacerdote que dirige una familia. Esto era en la antigüedad, no se hacía. ¿Por qué? Porque ya habían descubierto que ese niño estaba tan despierto a la malicia, estaba tan enterado del pecado, estaba en tanto peligro, porque se había convertido en mentiroso, en ladrón, en violento, en ventajoso, manipulador. Entonces decía, a este hay que darle la primera comunión, pero rápido, porque se nos va a perder, ¿no? Hay que darle fuerza, hay que traer más fuerza del cielo para protegerlo, para atajarle toda esa fuerza mala por donde va. Y efectivamente, el darle la primera comunión a un niño que está tan despierto, que es tan precoz, ayuda, está comprobado. Hoy, por puras leyes eclesiásticas, no se ha continuado con esa práctica y los niños no se estudian para ver, no se les da una dirección espiritual para saber si se deben llevar a la primera comunión ya. No, eso no. Simplemente se decidió que a determinada edad es la primera comunión y ya. No importa en qué anda el niño. Y ya sabemos que hoy los niños están siendo pervertidos a los 4 años, a los 5 años. Hay veces que los niños, con solo que los lleve la mamá en la silla de atrás del carro, ya se pervierten con solo mirar lo que pasa en la calle. O sea, porque los niños no saben lo que están viendo, pero asimilan cosas que no están en armonía y eso ya es una perversión. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si una mamá va con su niño de 3 años y el niño va en la sillita de niño atrás, en la silla de atrás, y para en un semáforo, la mamá está ocupada con su carro y seguramente mirará así a ver si el niño va bien sentado, pero ella no tiene control para dónde está mirando. Ahí en el semáforo están parados una pareja de homosexuales y se están besando y todo, y el niño está mirando. El niño no tiene ni idea que está mirando, pero está mirando esa acción. Esa acción, sin que el niño tenga voluntad envuelta en esa acción, está afectando al niño, porque está en desarmonía. Es una acción desarmoniosa. Entonces, el ser humano asimila eso porque nosotros somos como esponjas. Uno ve el mundo digital de hoy, todas estas maquinarias que da tecnología. Esto fue inventado por el hombre. Nuestro cerebro es mucho más rápido que el mundo digital, mucho más rápido. Asimilamos las cosas a una velocidad increíble y no solamente las asimilamos, las acomodamos, la mente la distribuye y la deja colocada en un lugar. ¿Y qué sucede? Que a medida que el niño va creciendo, toda esa información está asimilada y de repente aparece asumiendo, aceptando o estando inclinado a cosas inexplicables, que no saben de dónde este niño tiene esa influencia. Pues cómo no, si vivimos en un mundo perverso que está lleno de eso. Entonces, claro, dependiendo de por dónde nos movemos, es lo que asimilamos. Entonces, des en cuenta que las consecuencias del pecado no son solamente las consecuencias de nuestro pecado, sino también del pecado de la humanidad. Miren ustedes, nosotros somos la consecuencia del pecado de Adán y Eva. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Nada. Y aquí estamos pagándola, sentenciados a muerte por culpa del pecado que ellos cometieron. Entonces, si miramos la vida nuestra en la realidad desnuda de lo que es, nos damos cuenta que todo es consecuencia en este mundo mortal en que vivimos. Nuestra mortalidad es una consecuencia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra con relación al pecado? Entender que el pecado afecta a todos. Por eso se debe escuchar con cuidado cuando se dice: la gracia del cristiano aumenta la iglesia y el pecado del cristiano la disminuye. Entonces, es verdad que yo afecto a la iglesia entera con mis acciones, para bien o para mal. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Para empezar,
el pecado disminuye la iglesia. Por ejemplo, ustedes están en esta comunidad de concepcionistas aquí en Bucaramanga y Dios les confió esta comunidad a ustedes y ustedes son responsables de la salud espiritual de esta comunidad. Cuando ustedes viven en pecado en esta comunidad, disminuyen la comunidad. Cuando usted camina por dentro de esta comunidad cargado ese corazón de murmuraciones, de envidia, de resentimientos, de actitudes egoístas, de vanidad, está disminuyendo toda la comunidad, la está afectando toda la comunidad. Y hay una consecuencia grave en toda la comunidad por sus acciones. Entonces, cuando usted va a confesar un pecado, generalmente no dice: Padre, me acuso de que yo tengo algunas murmuraciones contra mis hermanas o contra una de mis hermanas en la comunidad. Pero lo que no se acuerda de confesar es: Padre, me acuso que mis murmuraciones afectaron toda la comunidad, porque yo sé que mi pecado tiene consecuencias muy graves y me arrepiento de eso, porque no lo debo hacer, porque no es solamente una situación mía interna con una persona, sino que es mi desobediencia con la cual afecto toda la comunidad. Esto en relación con una comunidad religiosa como la de ustedes, pero en el caso de todo cristiano, afecta a toda la iglesia de todas maneras. Pero nosotros somos células y somos piedras de este templo y tenemos que tener conciencia de las consecuencias de nuestros actos. Es como, miren ustedes lo que hace, cómo es de influenciable nuestra vida. Usted está en la iglesia y se siente muy bien, está orando, se está preparando para la Eucaristía, y estoy hablando de una parroquia en el mundo, y entra una persona con un rostro de limón. Hay gente que tiene unos rostros amargos increíbles, ¿no? Uno no puede juzgarlo porque ¿qué va a saber uno qué le ha pasado a esa persona y por qué es así? Pero hay gente que tiene rostros como violentos, rostros de odio, rostros de terribles, amargos. Y si uno no es una persona que esté trabajando muy bien con uno mismo, ese rostro le puede quitar la paz. Sí, ese rostro lo puede herir, ese rostro le puede contaminar eso que lleva, lo puede llenar de eso. ¿Sí? ¿Cuántas veces una persona no le cambia a uno su medio ambiente en que está, su comportamiento? Una persona. Entonces, ustedes son testigos de eso en la comunidad. Cómo otra hermana les puede afectar absolutamente todo. Usted puede venir ahí muy entusiasmada y pasa una hermana como un limón por el lado y la mira mal y le quita el baile, ¿sí? Ya deja de bailar. Ese no es el caso todo el tiempo, pero puede suceder. Son cosas que pasan que son humanas, somos seres humanos y no siempre estamos bailando. Hay momentos difíciles, hay momentos en que no podemos sonreír, hay situaciones en la vida que nos producen efectos en los cuales no nos cuidamos del efecto que le estamos causando a los demás, porque estamos muy metidos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, o en nuestros resentimientos, o en nuestra angustia, cualquiera que sea la condición que estamos viviendo. Es mucho así, ¿no? Pero el pecado en sí, digamos, usted entra a esta comunidad y comienza su discernimiento y comienza sus pasos de preparación para internarse en esta misión, pero usted antes ha cometido sus pecados y tiene sus heridas y tiene sus huellas. Cada pecado que cometió, obviamente que al ser confesado queda perdonado. Nosotros sabemos que se necesita la enmienda en esta vida o en la otra, que es la reparación. Y por esa razón la iglesia viene con esas indulgencias para ayudarnos, pero hay que trabajar en la reparación. Pero hay algo que no podemos olvidar: la consecuencia. Resulta que el pecado nos marca. Les voy a dar un ejemplo.
Un joven desobediente, travieso, de niño se puede romper una pierna por estar saltando donde no debe y haciendo lo que no debe. Y el resto de la vida lleva la consecuencia de una pierna torcida, ¿no? Eso es un ejemplo muy físico, ¿no? Pero cuando trasladamos eso mismo a otro nivel donde no hay una afección física, pero hay una afección moral o una afección espiritual en cualquier nivel, porque puede haber sido un alejamiento de Dios serio y eso deja una huella espiritual en el corazón por ese vacío, porque en ese vacío de Dios, esa ausencia de Dios fue presencia del mal, ¿no? Porque no hay sino dos espíritus en el mundo, nada más. O tenemos el espíritu de Dios o el del diablo. Y si yo estoy alejado de Dios, ¿a quién me acerqué? Si no hay sino un camino, ¿cierto? En ese sentido, si me alejé de Dios, me acerqué al diablo, porque son solo dos espíritus. Eso no quiere decir que el que está alejado de Dios está endemoniado, porque eso es otra cosa, pero sí está con el diablo. Entonces es otra cosa, está en amistad con el demonio cuando se aleja de Dios. Lo mismo sucede cuando uno está en pecado mortal, perdió la amistad con Dios. Dentro del ministerio que yo tengo, la misión más importante, pues, es la exhortación y también el anunciar. Pero en el denuncio, que es donde uno denuncia el pecado, por ejemplo, hay situaciones en la iglesia, especialmente hoy, y no porque sean nuevas, pero hoy son comunes, masivas, de gente que vive en unión libre y está en la iglesia todo el tiempo y se sienten bien y viven en pecado mortal y saben que están en pecado mortal y no falta el curita loco que les deja comulgar, que está peor que ellos, ¿no? Entonces, porque eso hay también en la iglesia y sobre todo hoy. Entonces, cuando uno encuentra esos fenómenos de la gente en la iglesia en pecado, sin querer cambiar, sabiendo uno la consecuencia que tiene el pecado y cómo el pecado nos puede llevar al infierno, estas son cosas totalmente absurdas que suceden porque el ser humano, por naturaleza del pecado original, tiene un instinto de autodestrucción. Entonces, una persona que está en ese estado, el alma está triste y sabe que está haciendo algo malo, algo muy malo. Sin embargo, está acomodado en las bancas de la iglesia. Es más, a veces encuentra uno parejas así de servidores del altar, lectores de la palabra, ministros de la Eucaristía, catequistas, desastres impresionantes. La gente está tan acostumbrada a eso que ya no se escandalizan, porque parece ser que entre más gente lo hace, como que ya no importa. Es como esos desfiles de homosexuales, como cada vez son más grandes, entonces cada vez es más normal, hasta el punto que la gente se para con niños y todo a ver pasar el desfile. Y estamos hablando de algo totalmente satánico, algo que es exactamente un desfile que sale de los mismos infiernos. Y no por juzgar a esos homosexuales, porque esos son pecadores y se pueden arrepentir y santificarse más que cualquiera de nosotros, pero es el pecado, ¿no?, que estamos denunciando, el pecado del homosexualismo. Eso es el demonio y eso viene del infierno y eso es el que encadenó a esas personas y las llevó a desfilar porque perdieron sus cabales, se salieron de la carrilera, se soltaron tornillos, ¿no? Quién sabe, la perdieron, pero el sentido es que la realidad, el pecado es un amante malo. Eso es lo que el pecado nos hace daño, pero lo buscamos todo el tiempo para que nos dé más duro otra vez, ¿no? Miren ustedes, a veces las mujeres que andan con amantes malos aparecen con un ojo morado y todo el mundo dice, ahora sí lo va a dejar, finalmente aprendió, mira el golpe que le dio, apenas se le sane el ojo, corriendo para donde el amante otra vez, a que le siga dando. Si es el pecado, igualito. El pecado es un amante malo que nos quiere hacer daño, nos golpea
y regresamos a Él a que nos dé más duro. Y esto es porque el pecado tiene consecuencia. Entonces, usted camina por este convento con un pecado, cualquiera que sea, y sabe todo el daño que está haciendo a su alma, al convento, a la iglesia, todo, y hay algo en usted que la hace rebelde, ¿no? Como quien dice, voy a pasear este pecado, ¿no? Lo paseo. ¿Y qué? Y sigo con él y no importa. Eso es lo que la naturaleza animal está haciendo. Por dentro está la monja que dice, esto está mal, esto no lo debo hacer, esto es terrible, yo no puedo ser así, esto es una contradicción, esto es un escándalo. Son esas dos personas luchando ahí dentro de uno, ¿no? Pero la batalla más importante contra el pecado es estar consciente de la consecuencia. Eso ayuda muchísimo, el estar consciente de la consecuencia. Porque si no estamos conscientes de la consecuencia, entonces no tenemos dimensionado el pecado. La consecuencia es importante. Yo me acuerdo cuando yo comencé a caminar con el Señor, que ya tenía 48 años, y empecé a ver todo el daño que yo había hecho en mi vida por la vida de pecado que viví. Una vida inconsciente, irresponsable, inconsiderada, una vida sin amor, una vida terrible. Y empecé a sentir ese dolor y esa angustia, y además ese sentirme tan desahuciado, como decir, ¿cómo voy a hacer yo para reparar todo el daño que hice todos esos años? Necesito por lo menos 100 años más de vida para poder siquiera llegar a algún nivel de reparación. Pero obviamente que más adelante voy aprendiendo con el Señor sobre el amor tan grande que Él nos tiene cuando nos arrepentimos, y cómo nosotros, caminando en gracia y en obediencia a Dios, vamos sanando los pecados, los vamos reparando. Se va sintiendo cómo la sanación va entrando en la vida de uno. Pero es un don maravilloso el que Dios nos dé la capacidad de dimensionar la consecuencia del pecado, porque ya hablamos de que uno con facilidad entiende que el pecado es malo, que hay que confesarlo, que se tiene que arrepentir, pero también Dios nos perdona si pecamos otra vez, y uno puede quedarse ahí. Y ese es el peligro del cristiano. Hay muchos católicos que solo viven ahí, muchos, millones, masivamente, que viven en un ritmo de pecar y caer, de pecar y levantarse. Y esto realmente es tan peligroso, porque eso es la tibieza, ¿no? Ahí es donde está, esa es la casa del tibio. El tibio no tiene profundidad, no le interesa profundizar. Al tibio no le interesa sentir el dolor de las cosas malas que hace, pues porque le da pereza. Yo no quiero sentir ese dolor. Ahí no, dolor, no, ¿por qué voy a sentir eso? Ya me confesé. Pero resulta que un pecado que se confiesa y no hay dolor de lo que se hizo, no tiene contrición. Y un pecado sin contrición es un pecado que no está solucionado. Precisamente la misericordia de Dios con el purgatorio es solucionar todo lo que queda pendiente. Y eso es muy doloroso, porque ¿por qué es doloroso el purgatorio? El purgatorio es doloroso porque es el dolor que nunca sentimos, que debíamos haber sentido acá. Por eso es tan doloroso, porque duele mucho más en el espíritu sin la carne, mucho más. Aquí con la carne tenemos esta esponja que nos ayuda a amortiguar el golpe. Esta carne ayuda porque en esta carne cometimos el pecado, en esta. Entonces, en esta misma la podemos reparar, lo podemos reparar. Pero una vez salgamos de ella, ¿cómo hacemos para reparar? Ya no podemos. Por eso se llama el tiempo de la justicia, no de la gracia. Porque reparar es gracia, es remendar, es reparar, ¿no? Pero una vez que salimos del cuerpo y entramos al mundo espiritual, ya es purgar.
Purgar y purgar es sufrir, es dolor, es una purificación de fuego, porque es un dolor que no sentimos a tiempo. Entonces, por eso es tan importante entender la dimensión de la consecuencia del pecado, por pequeño que sea, por pequeño. Porque miren, usted tiene un pecado, aquí en una comunidad como la de ustedes, hay pecados muy comunes y muy recurrentes, que son los pecados contra la caridad del prójimo, contra ustedes mismas, ¿no? Es muy recurrente porque ustedes tienen una comunidad muy cerrada y muy pequeña y están muy cerca de las otras, todo el día, 24 horas del día. Entonces, es muy recurrente los pecados contra la caridad, porque en un momento dado uno no es capaz de perdonar las imperfecciones de la otra. Entonces, falta la caridad, pero no se arrepiente. O sea, no lo tiene concebido como una falta, sino que es simplemente parte de la vida diaria. Pero ahí hay un error muy grande. No es parte de la vida diaria faltar a la caridad. Eso no puede ser una rutina. Yo no puedo convertir en una rutina el no tener caridad, el faltarme la compasión, faltarme la tolerancia y la paciencia. Yo no puedo convertir eso en una rutina. Es que la hermana tal hace tal cosa y eso me quita la paciencia. Ya todos los días así, pues ya me acostumbré. O sea, eso no es así. Uno no puede acostumbrarse al pecado. No puede. Porque la intolerancia, la impaciencia, la falta de compasión, la falta de caridad son una falta grave. Es más, se convierte en pecado mortal si es recurrente, si se convierte en conducta permanente, si no se combate, si se acepta como natural, se convierte en pecado grave. Y esto es importante porque el demonio es tan sutil, tan subliminal, que nos lleva a vivir esas circunstancias de pecado sin conciencia. Y entonces las aceptamos como simple conducta natural, cuando son gravísimas. Y precisamente la batalla tan grande que hay en el momento de la muerte es por las sorpresas que nos tiene preparadas del demonio. Por eso es tan dura. Porque nosotros vamos convencidos de que va todo más o menos ordenado. Y sale el demonio, apenas salimos de este cuerpo que nos encontramos en el mundo de los espíritus, y para comenzar primero en la oscuridad, porque es donde estamos, y saca su lista y dice: creíste que tenías todo arreglado, mira lo que te tengo, ¿no? Y ahí aparecen las cosas de las que estoy hablando yo. Estamos hablando de situaciones en las cuales uno establece una conducta errada, una conducta mala, y la adopta como natural. Y ya es una rutina. Miren ustedes, hay gente que dice con una tranquilidad y naturalidad: ay, en mi familia todos tenemos una intolerancia increíble, somos de un temperamento difícil, así era mi abuelo, mi abuela, mi papá, todos somos así. Y ya, son así. Entonces, se dan cuenta el peligro tan increíble que hay en eso cuando el mal se establece como algo natural. Así somos. Es que en la familia mía todos somos boquisucios, tenemos un vocabulario terrible, pero un corazón grande, porque somos de una generosidad. Esas cosas no son así. Uno tiene que despertarse y darse cuenta que esos son defectos terribles, malos, que son pecado, que hacen daño, que ahuyentan los ángeles, ponen a correr cualquier luz de Dios que hay alrededor. O sea, son defectos graves. Y uno, por esa razón, debe estar tan alerta a cuidarse de todas las conductas. Porque como hablaba esta mañana yo, en la reflexión de la mañana, decía: el diablo está en los detalles. Entonces, en todas las pequeñas conductas que tenemos, el diablo está metido y pega puñaladas con pequeñas cositas. Porque imagínense en una vida como la de ustedes, que es una vida de una comunidad tan cercana las unas a las otras. Es muy fácil con pequeños gestos, con pequeñas actitudes,
con pequeñas murmuraciones, con pequeño todo, hacer huecos inmensos en las relaciones. Troneras, huecos, con cosas pequeñitas. ¿Por qué? Porque está metido el diablo en esa cosa pequeñita. Por eso, porque tiene picante, tiene veneno y es una puncita que va allá, aunque sea un alfiler, y así penetra y tiene veneno. Eso es, y en ese territorio es donde trabaja el diablo más, porque esa es la consecuencia del pecado, que es lo que no se le pone cuidado. Uno le pone cuidado al pecado y confiesa el pecado y cree que se arrepiente del pecado, pero la consecuencia queda suelta, como que no se le pone cuidado, ni se confiesa. No se confiesa la mayoría de las veces. Usted dice: Padre, me arrepiento que mentí, porque pues se presentó una situación muy difícil y la única manera que encontré para salir de ella fue mintiendo. Pero a eso no se le agrega algo que decir: y porque mentí, afecté mi vida religiosa, comprometí mis votos, atenté contra la confianza que me tenía mi superior o mis compañeras. Nada de eso está considerado en la confesión. A la confesión solo se llevó la mentira y solo se llevó la razón por la cual mintió, y ahí se solucionó todo. No, eso no quedó solucionado, eso quedó pendiente, porque ahí no hay solución. Porque donde no hay contrición, donde no hay conciencia, donde no tiene la dimensión de la consecuencia, no hay perdón, no puede haber. ¿Cómo lo van a perdonar si usted no tiene conciencia de contrición y no ha dimensionado lo que hizo? No lo ha visto, no se ha dado cuenta de lo que hizo. El pecado va mucho más allá de nuestros ojos, porque el pecado es espiritual, aunque se cometa con la carne. Aunque venga desde el mundo material, es espiritual, porque el pecado es una acción que está conectada al mundo espiritual directamente. Precisamente por eso un pecado mortal nos puede condenar. ¿Por qué? Porque está conectado al mundo espiritual y nos puede llevar al mundo de los espíritus caídos como consecuencia. Y eso es demasiado importante dimensionarlo con claridad, que uno sepa que y hay una cosa importante. Miren, muchas veces en la iglesia, especialmente hoy, se predica un ministerio de misericordia, y muchos padres, muchos sacerdotes se dedican a eso, a la misericordia, y siempre están diciendo: Dios nos ama así como somos, ustedes no sean tan duras consigo mismas, el Señor nos entiende, Él nos creó, Él sabe de qué estamos hechos, sabe que somos unos miserables, que somos imperfectos, que tenemos estas debilidades, estas fragilidades. Él nos ama. Miren ustedes, esa es la misericordia de Dios. Y es muy popular ese ministerio hoy. Esos curitas todo el mundo los busca, son los más apetecidos. Todo el mundo quiere que prediquen ellos. Pero lo que sucede es que, siendo verdad que Dios es misericordia, porque lo es, por encima de todo, porque si no nos amara tanto, pues ¿qué sería de nosotros? Pero no se puede olvidar nunca la justicia. La justicia tenemos que tenerla clara. Por eso, sí, por la misericordia yo confieso mis pecados y son perdonados, pero por la justicia soy llamado a dimensionar la consecuencia de mi pecado. Por la justicia, porque si yo no soy justo, entonces el justo de los justos no tendrá justicia conmigo. ¿Por qué? Porque yo no dimensiono la justicia, sino su misericordia. Así no es. Eso no es lo que debemos hacer, porque entonces eso quisiera decir que la teología de los protestantes es cierta. Ellos dicen que Jesús ya nos salvó y pagó por nosotros, y nosotros ya no tenemos que sufrir, porque Él sufrió por nosotros. Nosotros no debemos pasar por el Calvario porque Él ya pasó por nosotros, y niegan completamente algo tan importante como es la cruz. Niegan la carrera de la que habla San Pablo cuando dice: si quieres ir a los olímpicos, al estadio a participar en los olímpicos, prepárate como un buen atleta para correr la carrera, no como quien busca una corona perecedera, sino como quien busca una corona eterna.
Y al final de su vida, en sus últimas cartas dice, ya corrí la carrera. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y estoy listo para ser derramado en libación, listo para recibir la corona de nuestro Señor, prometida a aquellos que caminan en fidelidad con Él. Pero ahí nos damos cuenta que el Señor nos llama a correr la carrera. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Él no dijo, esta cruz que llevo acá, la llevo por ti. Tú no tienes que preocuparte que yo ya la llevo. Eso es el protestante, así hablan ellos. Esa no es una teología que tenga que ver con Cristo para nada, porque no es la misericordia de Dios en la que voy a acampar solamente, ¿sí? La misericordia de Dios me ha dado la vida, la misericordia de Dios me perdona, pero la misericordia de Dios hace que yo comprenda su justicia. Y esa justicia debe estar clara en mi vida. Por eso las consecuencias del pecado tienen que traer a nuestro corazón justicia. Yo debo ser justo. ¿Cómo puedo ser justo? Mirando con cuidado la consecuencia de lo que hago, de las cosas malas que hago. Lo debo mirar. Y miren, hay unas dimensiones de las cosas malas que hacemos que son increíbles, como por ejemplo, nosotros a veces no somos conscientes de la carga que llevamos de pensamientos malos, de sentimientos malos, de pasiones malas, de instintos malos, de tendencias malas. Y es una carga, porque eso tiene una contabilidad, eso está apuntado, eso es parte de nuestra vida. Todo lo que sucede en nosotros tiene vida, está vivo. Las palabras que salen de nuestra boca, nuestros pensamientos, todo tiene vida, porque es parte de la vida y por lo tanto somos responsables de esa contabilidad. Debemos ser muy buenos contadores de todo lo que sucede con nosotros. Normalmente el ser humano es muy buen contador de la contabilidad del otro. A veces se la lleva todo apuntado, pero la contabilidad propia, esa no se tiene muy anotada. Y ahí es donde está la cuenta más difícil, porque es la única cuenta a la que nos van a llamar. A mí no me van a llamar a la cuenta del otro que estaba conmigo, a mí me van a llamar a la cuenta mía. Y ahí es donde casi todo el mundo tiene los números en rojo, porque es la que menos miró, la cuenta personal. Y la cuenta personal comienza con yo dimensionar la consecuencia de mis actos malos. Eso es demasiado importante, porque entonces no es para llenarme de culpa, porque la culpa es no confiar en la misericordia. Una vez estoy perdonado por el sacramento de la reconciliación, no puedo sentir culpa, pero sí debo sentir remordimiento, sí debo sentir el dolor de mi mal que cometí, dolor, pero no culpa, porque la culpa no puede ser de Dios, porque Dios no nos culpa, Dios nos redime, nos rehabilita, nos repara en su misericordia. Pero sí necesitamos tener conciencia de contrición y sentir el dolor de nuestros actos. Y eso es definitivamente importante. Por eso, de las cosas más importantes que ustedes deben lograr en la comunidad como religiosas es asegurarse que están constantemente observando el daño que hacen a sus compañeras, no por lo que les dicen necesariamente, a veces por eso, pero no por eso, porque las faltas más grandes entre ustedes ocurren dentro de ustedes, y esas son las que menos se pone cuidado, a esas, y resulta que son las más graves, porque miren que cuando uno expresa algo es más fácil repararlo que cuando lo lleva guardado. Cuando lo lleva guardado, eso está guardado, la palabra lo dice, y es un peligro, porque eso es un mal que va guardado, y ese mal respira, ese mal es un mal, es como tener una infección que es contagiosa, que produce malas cosas, y eso es lo que debemos cuidar, tenemos que cuidar eso, y además, cuando se hace una preparación para la confesión, hay que hacer un esfuerzo
por extenderse en esa confesión para exponer la consecuencia que uno cree que causó el pecado. Uno debe tratar de hacer eso. Extiéndase lo más que pueda, porque en esa forma usted verdaderamente se exorciza y cuando muera no se va a encontrar todo eso por ahí pendiente, porque el diablo le puede decir, sí, confesaste, entregaste eso, pero te dolió, sentiste algo, te importó, nada te importó porque allá volviste a hacer lo mismo y no te importó porque sabías que te iban a perdonar otra vez. Y ahí viene el acusador a atormentarnos a nosotros porque sabe que nosotros no dimensionamos la consecuencia, que no nos dolió, que era algo que lo hicimos desde una dimensión religiosa donde yo sé que Dios me perdona y sabe quién soy yo. Y este es el peligro de la religiosidad, donde el hombre no es espiritual, donde el hombre no profundiza en la dimensión del pecado. Voy a pedirle al Señor su palabra para sellar todo esto que aquí reflexionamos. Entonces les voy a leer de la epístola de San Pedro, desde el capítulo 3, versículo 11. Dice, nueva llamada a la santidad, puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Vosotros pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.